coloquio. Les doy a conocer el programa para esta clausura. Habrá una breve relatoría a mi nombre. Después estará interviniendo el doctor André Noel, nuestro conferencista magistral, para que posteriormente haya una intervención de nuestro director del Instituto de Investigaciones, el doctor Luis Aguilar, y finalmente tendremos la clausura de nuestro señor rector. Muy bien, hago una breve relatoría de las principales actividades que vivimos en nuestro tercer coloquio. Como todos lo pudimos ver en esta tercera edición del coloquio, contamos con dos características particulares. La primera de ellas es que el coloquio recogió la diversidad temática de nuestra área, y por otro lado el coloquio se caracterizó por tener la presencia en esta ocasión exclusivamente de profesores de la Universidad de Guadalajara. Imparcial, un debate respetuoso y plural sobre las distintas perspectivas que tiene la sociedad de México actual. Breve de las distintas mesas que tuvimos en nuestro coloquio. En el orden de presentación de cada panel, habría que destacar por lo que va al primero, en torno a la política social, que se analizaron fundamentalmente los esquemas de protección social que existen en México y en América Latina, y se destacaron los grandes desafíos, así como las insuficiencias que prevalecen en México en lo que respecta a este tema. De manera adicional, se analizó esta temática desde una perspectiva más amplia en torno al modelo neoliberal, y se revisaron las principales características de las reformas estructurales recientemente aprobadas en nuestro régimen de gobierno. Por su parte, en el panel de salud y políticas públicas, nuestros ponentes reflexionaron en torno a las expresiones más preocupantes del proceso de salud y enfermedad en el México contemporáneo, a donde destacan de manera particular el cáncer de mama y la diabetes, así como los trastornos neurológicos y cardiovasculares. De manera señalada en este panel se enfatizó la dimensión social de estos problemas y la importante relevancia que tiene el aparato gubernamental para enfrentarnos, así como las debilidades de nuestro sistema de salud. En lo que respecta al tercer panel referido a la política ambiental, el abordaje fue muy sistemático. Se estudiaron los distintos instrumentos de la política en la materia para la consecución de las metas más apremiantes en el ámbito medioambiental. Se analizaron asimismo las bondades y limitaciones de estos instrumentos de la política en cuestión. En el cuarto panel, relativo al sector agropecuario, se combinó el estudio de las políticas de apoyo al campo desde una perspectiva más amplia para detenerse en sectores específicos de la misma, y en ese tenor se analizó el sector maíz, y nos detuvimos en la discusión en torno a las implicaciones de los llamados cultivos protegidos, así como la producción pecuaria. En el quinto panel, con el que iniciamos esta mañana, relativo a las políticas públicas para
el desarrollo regional. Se abordó la importancia que juega la evaluación de la política en nuestra entidad, así como los instrumentos que se cuentan para ello. En el mismo sentido, se revisaron temas más concretos de políticas de desarrollo regional, entre otras lo relativo a la planeación urbana, la integración de empresas y otras políticas asociadas a la igualdad de género. En el séptimo panel, relativo a la política educativa, se disertó sobre los temas de inclusión y equidad y se abordaron las implicaciones en distintos niveles educativos específicos, tales como el de educación superior y aspectos más relevantes del programa sectorial en educación, visto desde la perspectiva de la continuidad que ha habido con respecto a planes similares en los sexenios pasados. Por su parte, en el panel Ciudad y Vivienda se analizaron las causas de la vulnerabilidad urbana en la periferia, los costos sociales de las viviendas deshabitadas, así como los problemas de movilidad en una ciudad tan dispersa como lo es la nuestra. Finalmente, en el panel buscaría ser una estructura fluida, flexible y horizontal, a donde los distintos académicos de nuestra casa de estudios pudiéramos disertar, pudiéramos expresar nuestros puntos de vista, y para ese propósito estaremos convocándolos para vamos darle forma y darle contenido a la red de políticas públicas, que sería una primera expresión y un primer producto adicional a los debates importantes que tuvimos en nuestras mesas de trabajo. A partir de lo anterior, le concedemos ahora la palabra al doctor André Noel, que fue, como ustedes saben, nuestro distinguido invitado y conferencista inaugural. Buenas noches a todas y todos, y gracias por resistir todavía a esta hora después de tantas horas de concentración sobre temas diversos. Quisiera simplemente señalar algunos elementos que me parecían importantes o muy valiosos desde el punto de vista de alguien externo, pero que a su vez está en las mismas lógicas de intentar constituir redes de políticas públicas, de organizar coloquios sobre política pública, coloquio al cual hace 2 años tuvimos también la grata compañía del doctor Luis en la ciudad de Cali. Esperamos que salgan las memorias también de este evento, siempre son un poco difíciles de realizar, pero bueno, ya está en ruta. Simplemente lo que quiero decir, y además todo lo que aprendí de la situación mexicana y jalisqueña, ¿se puede decir? Jalisquense. Creo que ha sido muy importante, y también ver muchos problemas similares que los que conocemos en Colombia. Básicamente hay unos constantes que salieron, como el problema de la cultura, problema de las instituciones o las reglas, problema de la participación y las rutas de elaboración de las soluciones. Varias veces ha salido ese punto de la ruptura que hay entre los académicos, que un problema clásico, ¿no? Finalmente, de los académicos, y de la no receptividad de la información, sobre todo del no uso de la información por parte del sector que tiene la decisión en sus manos, el sector político. Y yo creo que me parece que ahí es uno de los retos de la red y del instituto. Me parece que tenemos ahí, y me incluyo ahí en el sentido de la misma tarea,
es que uno podría decir que primero los analistas de política pública pues no son nada sin los conocimientos que hemos visto aquí, que están en la universidad. Prácticamente hoy tenía la impresión que falta poco para hacer el plan de desarrollo si no de México, por lo menos de Jalisco, con todas las informaciones que tienen, las ideas que hay, vimos problemas, soluciones, pero otros que ya tenían llave en mano prácticamente la solución. Entonces yo creo que ahí la universidad tiene un potencial a través de sus redes para facilitar esos elementos de desarrollo social. Y en ese sentido, uno podría decir un instituto como el cual se está creado y que se está desarrollando, debe ser como una especie, no sé si me permite la expresión, pero una especie de coyote del saber, ¿no? Decir uno pero del bueno, ¿no? Decir uno que transmite, que pasa de un lado de la frontera, saberes, dónde tiene que llegar para que se logre tener transformaciones a las cuales todos aspiramos. Nada más quería decirles, creo que ya todo el mundo está interesado más bien por el brindis y por los discursos de los colegas prestigiosos que están acá. Entonces, muchas gracias a ustedes y espero que de pronto algún día en Colombia podemos tener la suerte de verlos y tal vez de organizar un coloquio, pero internacional sobre esos temas. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Que un grupo ya diezmado después de 2 días de trabajo intenso, usted haya aceptado venir a cerrar, a clausurar este evento. Es una distinción que valoro mucho, creo que también mis colegas lo deben valorar y que le agradezco sentidamente. Ustedes ya oyeron una relatoría de parte de Pablo y oyeron otra segunda programática de parte de André Noel. ¿Qué les diría? Y aquí hay colegas del CUSH, del CUAD y del CUSEI en este momento. Lo que hemos visto es como el embrión de lo que está llamando red, pero el embrión de un diálogo y una conversación y un intercambio de ideas entre todos aquellos que nos dedicamos a estudiar problemas públicos, a identificar necesidades, expectativas, aspiraciones, sufrimientos humanos y que tratamos a través del conocimiento y a través de las políticas públicas de encontrar una solución al menos en el sentido de control y disminución de los efectos más nocivos de estas situaciones problemáticas. Veo ahora que también está la señora rectora de Tonalá, así que muchas gracias, Ruth, por tu presencia. Entonces es un embrión de un diálogo que queremos armar, donde el instituto no tiene ninguna intención más que ser el cemento, ¿sí? Nada de protagonismo ni de superioridades, sino el facilitador de estas conversaciones, de estos acercamientos. Esta es la convicción que el rector a mí ha manifestado y que CUSEA quiere realmente impulsar esta animación intelectual y también cívica y política de los que nos dedicamos a estudiar los problemas públicos. Entonces el mensaje que yo les daría, simplemente ver esto como el nacimiento de una conversación institucional en función de los problemas públicos del Estado de Jalisco y de la nación. Hay mucha información, hay mucho conocimiento, mucho análisis y varias propuestas que hay que saber aprovechar. Y el instituto pues queda como lo que es, junto con el Departamento de Política Pública y evidentemente todos arropados y adscritos al CUSEA como el punto de referencia para esta conversación institucional de alto significado público y de relevancia cívica.
Entonces estamos muy contentos de lo que ha ocurrido en estos 2 días. Hemos aprendido mucho, sobre todo hemos aprendido a relacionarnos y a conocernos más, y estamos dispuestos a ser los facilitadores de esta conversación y de este diálogo. Gracias a los que sobrevivieron, gracias a los ponentes que todavía están aquí, a mi tocayo Luis de Cusey y a sus académicos, y evidentemente me siento muy honrado que la rectora Ruth Padilla nos acompañe en esta clausura. Muchas gracias. Bueno, pues a todos, y agradezco también muchísimo la presencia de la doctora Ruth Padilla y por supuesto de todos ustedes que, como ya dijo el doctor, tuvieron la posibilidad de sobrevivir estos 2 días. Yo quisiera iniciar haciendo un comentario a un acontecimiento muy importante para la Universidad de Guadalajara el día de hoy. Como ustedes tuvieron que estar aquí en el coloquio, pero bueno, muchos universitarios estuvimos hoy en el Congreso del Estado. Esta ceremonia en la que el Congreso del Estado le hace la distinción a la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara le ha aportado en el ámbito académico, cultural, social, en la investigación científica y demás. Las aportaciones que ha hecho, bueno, hoy recibe esa distinción que nos llena, por supuesto, de mucho orgullo, pero bueno, el día de hoy, aquí, sobre todo con la relatoría que acaba de hacer Pablo Pineda, me doy cuenta de que la universidad todavía puede aportar muchísimo más, ¿no?, en las que se pueden aportar, pero además creo que es un momento muy relevante para la Universidad de Guadalajara. En los últimos 3 sexenios, de repente, porque no había una buena relación de trabajo con el gobierno del Estado, y muchas de las investigaciones que ustedes realizaban pues se quedaban solamente en el ámbito académico, no tenían aplicación alguna, y la verdad lo lamentábamos mucho porque mucho de ese trabajo podía ayudar, por supuesto, a resolver o a paliar problemas que ya padecían los gobiernos. Pero creo que ahora hay una buena para que estos trabajos que ustedes están realizando puedan tener eco en los gobiernos que actualmente tenemos aquí en nuestro estado y a nivel municipal, por supuesto, con muchos de ellos incluso pues ya se hacen algunos trabajos muy interesantes. Yo quiero resaltar muchísimo este trabajo que ustedes están realizando estos 2 días, porque la doctora Ruth no me dejará mentir, a veces es muy complicado trabajar con la propia red de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Y tiene un valor y un significado muy importante que en conjunto con la propia coordinación de investigación y el instituto se haya podido convocar a todos los centros universitarios, a quienes están haciendo trabajos en las distintas áreas que ustedes ya discutieron en estos 2 días, para que pudieran confluir en un solo espacio y para que se pueda saber qué es lo que están haciendo los otros en los otros centros universitarios, y de esa manera estoy seguro que va a haber muchísima posibilidad de poder conjuntar algunos esfuerzos intercentros, y eso por supuesto va a fortalecer muchísimo los resultados de los trabajos que se están realizando, ¿no? Entonces yo quiero felicitarlos realmente por esa labor, y creo que va a ser un ejemplo importante para muchas cosas que se puedan realizar en nuestra Universidad de Guadalajara. Por otro lado, quiero atreverme, porque bueno, al final de cuentas es un asunto que se ha platicado un poco con el doctor Luis Aguilar y con el propio Pablo Pineda. Tenemos la idea de que se pueda crear aquí en el CUSEA un observatorio académico de políticas públicas, un espacio que pudiera servir como
como un producto incluso de esta red incipiente, como ya lo señalan, porque al final de cuentas puede ser un producto importante que pudiera tener esta red y como digo, que pudiera servir como una herramienta que ayude a profundizar en un trabajo interdisciplinario que es indispensable en el campo de las políticas públicas. Se está concibiendo como un espacio permanente de los académicos de la Universidad de Guadalajara que estudian los problemas de carácter público para que se pueda difundir sus análisis y propuestas de solución sustentados en evidencias empíricas y en argumentación sólida. Pudiera ser un espacio idóneo para que la academia analice y evalúe las acciones de los 3 órdenes de gobierno orientadas a enfrentar nuestros problemas actuales, pero además el Observatorio de Políticas Académico de Políticas Públicas pudiera aprovechar, por supuesto, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para construir una página web, un blog, abiertos a toda la sociedad para promover un ejercicio de discusión pública y retroalimentación con base en análisis académico, con información sistemática y sustentada en los avances de las disciplinas científicas. De esta manera, la Universidad de Guadalajara podría seguir contribuyendo a un mejor desarrollo de los programas y políticas de nuestros gobiernos y la participación ciudadana. Hay, por supuesto, un documento que se podría trabajar todavía más y que en su momento para que este observatorio pudiera serle de mucha utilidad a esta red que se está generando, ¿no? Sin más, yo les pediría, si me lo permiten, ponernos un momentito de pie. No traigo reloj, si alguien me pudiera decir qué horas son. Bueno, siendo las 8:10 de este día 28 de febrero del año 2014, clausurar los trabajos de este tercer coloquio de invierno, Políticas Públicas en la Universidad de Guadalajara, felicitándolos de verdad por este esfuerzo tan importante y por los resultados que arroja